tardes a todos. Yo soy Leticia Venegas. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de Triala Digital en esta segunda temporada de entrevistas. Hoy continuaremos con las charlas relacionadas al dominio de proceso y el día de hoy nos toca hablar de la importancia de la gestión de riesgos. Y para esto nos acompaña un colega y amigo, el maestro Carlos Alfonso Pérez Rodríguez. Él es ingeniero en electrónica y de comunicaciones, tiene la maestría en tecnologías de la información y administración, cuenta con diplomados en consultorías de empresas y arquitectura empresarial, así como en comercio electrónico. Él está certificado como Project Management Professional, también cuenta con varios años de experiencia en la docencia en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, para la Facultad de Ingeniería en DGTIC, Facultad de Contaduría y Administración, así como en el UNITEC. En cuanto a su experiencia profesional, él trabaja en Petróleos Mexicanos, es administrador de proyectos de tecnologías de la información y el día de hoy nos acompaña para platicarnos sobre su experiencia y compartirnos un poco de recomendaciones y tips sobre la gestión de riesgos. Bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos. Al contrario, Leti, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de platicar. Muy bien, pues mira, me gustaría que empezáramos comentando algo. No sé si sea cultural y en México solamente o en diferentes países de Latinoamérica y el mundo pasa este efecto, pero si ustedes ven, la mayoría de las organizaciones a veces suele ser más reactiva que preventiva. Es decir, le dedican el menor tiempo y presupuesto y recursos a la prevención de riesgos, ¿no? Solemos tener como un umbral amplio y alto y solemos ser más como, no te preocupes, preocúpate ya cuando nos suceda. Antes, pues como, ¿para qué nos preocupamos? Bajo esa premisa, Carlos, tú en tu experiencia en los proyectos que has gestionado, ¿qué tan importante ha sido darle esta asignación de recursos y de tiempo al momento de la planeación de tus proyectos, el dedicarle un espacio especial a la gestión de riesgos? Bueno, déjame coincidir contigo primero. O sea, tristemente, las organizaciones o los administradores de proyectos o los encargados de proyectos tendemos a minimizar los riesgos cuando tenemos poca experiencia en ellos, ¿no? No nos gusta hablar de los riesgos. Es más, me ha tocado ocasiones donde preferimos no descubrir los riesgos porque entonces es posible que nos juzguen como personas que somos muy negativas, que buscamos cosas que pueden fallar. Y eso no nos gusta en la organización, nos gusta pensar que el plan que tenemos va a funcionar de manera maravillosa, va a trabajar como dice el guión y que el proyecto va a ser exitoso porque así lo planeamos. Y la verdad es que eso no necesariamente es cierto. La verdad es que si no le dedicamos tiempo a ser proactivos, terminaremos siempre apagando incendios, terminaremos siempre reaccionando con presión, con urgencia y no con una cabeza fría. Entonces, creo que es un tema cultural, creo que las organizaciones empiezan a visualizar que la gestión de riesgos nos da la oportunidad de ser proactivos, de visualizar escenarios, de prepararnos ante posibles eventualidades y de construir planes que en el mejor de los casos no utilizaremos porque no se materializarán los riesgos. Pero si no le dedicamos tiempo y recursos, es imposible que estemos preparados ante estas eventualidades. Aquí comentas algo bien importante, Carlos, porque dices, preparemos planes que en el mejor de los casos no los usemos, y creo que ahí es donde no sé si nos gana esta parte humana de, ay, es que entonces es trabajo innecesario, ¿no? Es como el de, pues es que si no se iba a usar, ¿para qué le dedico tiempo? Yo algo que siempre les comento a mis alumnos en clase es, cuando tú compras un seguro de gastos médicos, no estás firmando o pagando porque te va a evitar de cualquier enfermedad. Lo que está haciendo es ayudarte a que en caso de que te enfermes, tengas X beneficios que te mitiguen un poco esta parte de la afectación que te dan. Y aquí hay gente que a veces justo dice, ay, pero es que ¿para qué le dedico si a lo mejor no termina pasando? Creo yo, y tú me confirmarás, Carlos, si hay que hacer un poco ese mindset
en los directores de proyecto, como el de, por ahí dice una frase, ¿no? Piensa mal y acertarás. O sea, es mejor de vete por el escenario negativo y que al final no pase, pero ya lo previste y ya tienes un plan de acción. No lo consideras, y a mí me llegó a pasar por experiencia, que en los proyectos que menos tiempo tenías, menos recursos tenías, más se aparecía Morphy. Claro. Creo que es una cuestión de balance, Leti. Evidentemente, dedicarle tiempo a algo que probablemente no uses, pues puede ser percibido como un costo innecesario. Y estoy de acuerdo contigo, esa es nuestra primera idea. ¿Para qué hago algo que a lo mejor no voy a usar? Pero, por otro lado, si se presenta un problema que pude haber previsto y yo no tengo tiempo para reaccionar, me va a costar más. Entonces es cuestión de ir balanceando e ir descubriendo que hacer este trabajo que probablemente no use, me va a costar 10 pesos, pero resolver el problema de manera urgente me puede costar 100. Entonces es posible que yo le dedique 10 pesos para tratar de solucionarlo y de resolverlo anticipadamente a gastarme otros 100 de urgencias, de penalizaciones, de multas por no haber previsto un poco más de tiempo en estas actividades que eran riesgosas, previsto que probablemente tenga que hacer un cierto retrabajo porque soy inexperto en esta situación y por lo tanto es posible que tenga que repetir una pequeña parte. Pero si sé que soy inexperto y sé que eso es riesgoso, le puedo dedicar un tiempo a la capacitación, le puedo dedicar un tiempo al entrenamiento, le puedo dedicar un tiempo a reducir este riesgo versus, pues me aventé y aquí estoy con este problema y no sé cómo resolverlo. Entonces también es cuestión de que como administradores de proyectos sepamos vender estos planes preventivos porque aunque tienen un costo, nos ahorran un margen importante al momento de los problemas. Es correcto. Y aquí esta puede ser la clave para nuestra audiencia que nos acompaña. El siempre que tú levantes la mano en la dirección de tu empresa o con tu jefe o en la oficina de proyectos y les digas, oye, no hacer esto nos implica esto, en el momento en que tú les digas cuánto nos va a afectar el bolsillo, a ver, Carlos, ya tienes mi atención. A ver, Sí. ¿qué me decías? Que si hacemos esto cuesta tanto y si hacemos esto cuesta más. No, pues por obvias razones voy a autorizar lo que cuesta menos, ¿no? Entonces, ahí explotemos mucho el costo-beneficio para jalar esta parte de que nos compren el beneficio de que seamos más preventivos que reactivos. Y mi Claro. siguiente pregunta, Carlos, sería, ¿qué le recomendarías tú a nuestra audiencia que apenas empieza a hacer sus pininos o que no se ha metido tan de lleno esta parte de gestionar los riesgos? ¿Qué recomendaciones les darías que tendrían que tomar en consideración al momento de tratar de armar su plan de riesgos? Bueno, evidentemente, pues dedicarle tiempo, ¿no? Esta fase de identificación de riesgos o de planeación de riesgos es en el inicio del proyecto, ¿no? Entonces podemos dedicar un poco de tiempo a buscar estos riesgos. Y cuando buscamos estos riesgos, yo les recomendaría estar abiertos a escuchar todas las ideas, por extravagantes que parezcan. Eh, Platicábamos hace unos momentos que ninguno de nosotros hubiera pensado que esto de la pandemia iba a durar tanto tiempo. Yo sí escuché gente que decía, no, quién sabe cuándo regresemos a la oficina, ¿eh? Al menos 2 personas lo decían. Decías, no, pues, Y los visualizábamos como los negativos, ¿no? Ay, qué pesimista. es correcto. Entonces, evidentemente, si hubiéramos separado el descubrimiento de esta idea con su evaluación y generación de un plan, probablemente hubiéramos reaccionado diferente. Somos muy dados a que cuando nos llega una idea, la juzgamos y la evaluamos en ese momento y decimos, no, este amigo es demasiado negativo. Y hoy, eso nos hubiera dado tal vez una cierta ventaja. Entonces, tal vez el primer consejo es
cuando estemos identificando riesgos y evaluándolos, son dos momentos diferentes. Uno, abiertos a escuchar estas ideas y abiertos a escuchar estos riesgos, y el segundo, el poderlos evaluar en función de cómo están todos los demás, ¿no? Cuando no escuchamos los riesgos, la gente deja de participar, deja de identificarlos, se siente juzgada y evaluada. Entonces creo que en ese momento perdemos esta semilla de cultura de identificación de riesgos que necesitamos como primer paso, ¿no? Después que podemos separar estos dos momentos, viene la fase de priorizarlos. No hay dinero que alcance si queremos atacar, reducir y combatir todos los riesgos. Tenemos que llegar a una posición en la que nos sintamos cómodos con el costo que estamos pagando por hacer un plan de respuesta a los riesgos versus el costo de los riesgos por sí mismos, ¿no? Entonces, el siguiente tip que les daría es tratemos de hacer una evaluación económica, aunque sea sencilla, de cuánto nos costaría si incurre este riesgo, ¿no? Para que nosotros podamos decir, bueno, vamos a dedicarle un cierto recurso, vamos a incorporar en nuestro WS y en nuestro cronograma y en nuestros presupuestos un cierto recurso para minimizar este riesgo, sabiendo que es posible que no lo usemos, ¿no? Pero que tenemos la confianza de que si lo requerimos, lo podemos utilizar para reducir y atacar estos riesgos, ¿no? Correcto, Carlos. Y aquí nos diste una clave bien importante porque al momento de hacer esta evaluación y dar este seguimiento a los riesgos, también nos acabas de dar una luz porque a veces erróneamente se cree que nosotros como directores de proyectos somos los únicos que podemos identificar riesgos y yo siempre le digo a mi equipo, ni nos alcanzaría la vida, porque hay cosas de la operación que yo no me meto, porque no tendría que meterme, porque si lo hago dejo de ver la estrategia y entonces aquí es donde, como bien dices, debemos de inculcar esa semilla de estemos siempre viendo adelante qué puede llegar a afectar a mi trabajo que me encomendaste para que nuestros miembros del equipo puedan levantar la mano cada que están viendo, oye Carlos, fíjate que estoy identificando esto, a lo mejor este proveedor no nos va a entregar a tiempo y a lo mejor a los 2 días te marca y te dice, oye Carlos, ¿qué crees? ¿Te acuerdas lo que hablábamos del proveedor? Pues lo invocamos, ya mandó un correo y dice que nos entrega todo en tiempo, entonces ya no pasó nada, pero es el estarles inculcando el comunícame cualquier riesgo que tú veas, porque tú estás atrapando los balones desde abajo y entonces yo ya nada más me puedo sentar contigo, armar esa estrategia, a guiarte, a hacer ese análisis, lo hacemos en conjunto, pero no es como todo del lado de nuestra cancha, ¿no? Porque no nos alcanza la vida ni el tiempo. Ni los conocimientos, los expertos son los que están haciendo el trabajo, ¿no? El experto que programa está ahí porque él es el más ducho en esas tareas, ¿no? Entonces, si yo quisiera meterme a hacer esa tarea que hace años que no hago, pues seguramente no veré muchas cosas. Él puede identificar estos riesgos, él puede comunicarnos estos riesgos y como administradores de proyectos es nuestra obligación hacer que ellos se sientan con la confianza de venir y decirnos cuáles son los nuevos riesgos que están identificando y no solo cuáles son los nuevos riesgos que están identificando, cuáles son los síntomas de los riesgos que ya habíamos visto al principio y que ellos son los que están midiendo la temperatura en el proyecto constantemente, ¿no? Ellos son los que saben si estamos siendo productivos en el avance en el proyecto, porque ellos tienen esa experiencia de decir, no, este equipo no está dando estos resultados porque hemos tenido que devolver mucho material o mucha materia prima porque no llegó con la calidad adecuada. Ellos lo detectan de primera mano y entonces podemos buscar la manera de gestionar ese riesgo que se está materializando con tiempo y con oportunidad. Voltear y ver qué dijimos que íbamos a hacer cuando la calidad de la materia prima no es la óptima y
atacar el problema o atacar el riesgo siguiendo este plan, ¿no? Con una primera idea que traemos en este plan de respuesta preconcebido, ¿no? Y también de ellos nos podemos allegar al momento de ver qué respuesta, en caso de que mi riesgo se presente, cuál sería mi respuesta o plan de acción a realizar, ¿no, Carlos? Porque también vamos a tener que asignar un responsable. ¿Qué pasaría si no le asignamos a alguien como tu trabajo va a ser hacer esto? Pues que se va a caer la pelota. Cuando nadie es responsable de cacharla, la pelota, sobre todo la pelota emproblemada como el riesgo, nadie la queremos, ¿no? Es la Se papa vuelve la papa caliente que caliente. todo mundo quiere aventar porque yo no quiero ese problema, ¿no? Al contrario, creo que si nosotros tenemos esta cultura de ser proactivos, vemos una papa que todavía no está tan caliente y que podemos todavía cachar y manipular para sacar adelante el inconveniente o el reto que tenemos o la amenaza que tenemos que se está materializando, antes de que sea imposible cacharla porque está demasiado caliente. Si empieza a calentarse y lo estamos detectando, hay un responsable de esa papa y de medir la temperatura y de decir, ¿esto va tranquilo? ¿Está bien? ¿O no? Empezamos a detectar que empezamos a tener un problema que puede materializar un riesgo. Sí. ¿Te has enfrentado a algún problema, Carlos, al momento de tratar de ejecutar ya no sé, ese plan A o ese plan B que ya vimos antes de que aquello explotara y se pusiera la cosa fea? Al momento ya de poner un plan en acción, ¿te has enfrentado a algún problema como el de decir, chin, ¿qué creen? Que el plan que pusimos, pues resultó que ya lo hicimos, pero la cosa sigue saliendo fuego, ¿no? O sea, no se apagó. ¿Ahora qué hacemos? Claro, yo creo que, insisto, si nosotros tenemos, bueno, un paso atrás, cuando identificamos los riesgos, no solo identificamos el problema potencial, sino que estamos en posibilidades de identificar los síntomas o las posibles señales de alerta que van diciendo si el riesgo se está materializando. Voy a poner un ejemplo con un proveedor que teníamos que era muy confiable porque desde que nosotros poníamos el pedido, él nos dejaba entrar a su sistema para ver cuál era el proceso que seguía el pedido, ¿no? Y entonces veíamos que había puesto ya la orden de compra, que el fabricante empezaba a ordenar la materia prima, que ya estaban fabricándolo, que entró a la línea de producción, y nosotros podíamos darle seguimiento a este proceso de abastecimiento desde parte de su sistema, ¿no? En alguna ocasión, el proveedor nos dijo, no pude tener los permisos para entrar en esta ocasión, era una reunión de avance, lo vemos la siguiente sesión, ¿no? Ah, perfecto, la siguiente semana lo vemos, no hay problema, siempre hemos confiado en él y no debe de haber ningún problema. A la siguiente sesión, la siguiente semana, nos dice, oigan, ¿qué creen? No me dio tiempo de actualizar la información, no traigo la información actualizada, la vemos la siguiente semana. Y eso empieza a prender señales de alarma. Empieza a decirte, es posible que tenga problemas en la fabricación. Es posible que tenga un retraso. Todavía no sé si el riesgo se va a materializar o no, pero sí tengo los síntomas. Sí tengo una señal que me permite a mí identificar qué es lo que estoy viendo al frente, qué es lo que probablemente me encuentre al frente. Entonces, creo que un problema fundamental cuando estamos ya en la ejecución del proyecto es que nadie está monitoreando estas alarmas. Lo vemos como algo normal, no nos informó, O no sea, me nadie lo pareció empieza a ver relevante. raro. Nadie lo empieza a ver raro. Nadie lo ve raro, no estamos acostumbrados a verlo
a juzgarlo sospechosamente, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver que puede haber un riesgo, pero debemos de visualizar esto. Entonces yo creo que cuando queremos ejecutar un plan de respuesta al riesgo, debemos de considerar los tiempos. De nada nos sirve ejecutar un plan de respuesta al riesgo si ya vamos tarde. Si no monitoreamos los riesgos, más bien si no monitoreamos los síntomas que dan origen a nuestra idea de que se está materializando un riesgo. ¿Sí? Entonces, si ya hicimos la chamba de identificarlos, de priorizarlos, de generarles un plan de respuesta, pues démosle un seguimiento a estas acciones, ¿no? Y la otra, pues a nadie le gusta ser el mensajero que dice, oye, aquí hay un problema. Pero, ¿quién nos va a informar entonces? Debemos nosotros de generar este ambiente de comunicación abierta donde nos digan que esta situación que se está visualizando en la operación puede ser un disparador de riesgos. Entonces, hay que estar alertas a los síntomas, no solo identificar el riesgo, cuáles son sus síntomas y cómo estos síntomas se van dando a lo largo del proyecto o no se van dando a lo largo del proyecto y no se está materializando el riesgo. Entonces, hay que asignarle un dueño de riesgo, hay que decirle a este dueño del riesgo que hay que monitorear los síntomas y hay que tener como diferentes etapas, ¿no? O sea, si después de 3 semanas no nos informan qué ha pasado, entonces vamos a tomar estas acciones, ¿no? No nos sorprende, pero monitoreamos. No esperamos a que, sí estaba el riesgo de que no nos fuera a entregar y estamos a una semana de que se cumpla el plazo, nada, ¿no? Sí, pues, y entonces, ¿para qué lo identificamos? Tenemos que irlo monitoreando constantemente, ¿no? Aquí en este seguimiento y monitoreo, Carlos, ¿con qué periodicidad tú les recomiendas? Porque a mí me ha tocado ver de algunos colegas que de repente sí ya hicieron su bitácora de riesgos, tienen todos muy bien identificados, tienen a sus responsables, pero ahí se queda y ya no lo vuelven como cuando da su seguimiento de avance, ya no vuelve como a decir, oigan, a ver, hay algo, ¿cuáles voy matando? ¿Cuáles voy agregando? O sea, como que hay gente que a veces lo documenta y cree que ya como ya los documentó, ya ahí se queda. Y me atrevo a decir que no lo retoman hasta el cierre, ya nada más como para ver, ay, sí, por aquí teníamos algo, hay que meterlo en la carpeta, ¿no? Pero a veces no se le da ese seguimiento de mantener viva esa bitácora de riesgo. ¿Qué les recomendarías tú de periodicidad y qué hacer para dar ese seguimiento? Mira, a mí me gusta mucho usar la matriz de probabilidad de impacto. Es una herramienta visual, pero como bien dices, la dejamos como una fotografía. El proyecto es un ente vivo, es un ente que evoluciona, que cambia, que se desarrolla, que va creciendo y va construyendo el producto o el servicio final. Por lo tanto, lo que dijimos al principio puede ir siendo válido o dejando de ser válido. Lo mismo ocurre para los riesgos. Entonces, sí está bien tener tu matriz de probabilidad de impacto como una fotografía instantánea al principio, pero es mejor que sea una película que te va platicando cómo van evolucionando los riesgos a lo largo del proyecto. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que durante nuestras reuniones de avance podemos dedicarle 10 o 15 minutos a presentar la película de riesgos que nos toca ver y vivir en ese momento, ¿no? Creo que al menos debemos hacerlo cada 15 días para que nosotros podamos ir teniendo una película más o menos completa, viendo qué ha pasado con el riesgo y cómo va evolucionando, cómo pasan de un riesgo muy alto a un riesgo que está perdiendo vigencia porque no se ha presentado y al cual ya podemos dejar de monitorear, o como un riesgo que no habíamos considerado pero que sabemos que existe, empieza a aumentar su probabilidad de ocurrencia porque medimos los síntomas.
Entonces, en este sentido de que el proyecto está vivo, pues los riesgos también están vivos. Y no es algo que queremos hacer en una instantánea, sino que queremos tener una película completa. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Dedicarle un tiempo vale la pena. Muy bien. Y el PMI maneja un concepto de riesgos un poco diferente al tradicional. Yo cuando tuve el primer acercamiento por ahí de la versión 3 del PMBOK, sí me hizo un poco, caray, porque casi siempre un riesgo, tú pregúntale a cualquier mortal, ¿qué es un riesgo? Y te va a decir, es algo peligroso, ¿no? Es un problema, Es una amenaza. es una amenaza. A cada quien le viene aquí, lo primero que le viene a la cabeza es un warning, ¿no? Entonces, si nos vemos puristas en la definición para el PMI de un riesgo es un evento incierto que puede o no materializarse y que puede afectar positivo o negativamente al proyecto. Y ahí ya nos hace como un poco de cosquillas, ¿no? De, ay, a ver, ¿cómo? Regrésate tantito, Leti, ese párrafo, a ver, ¿cómo que puede impactar positivo o negativamente al proyecto? Porque casi siempre, de por sí tenemos una cultura muy, muy pobre de ser reactivos y menos preventivos. Entonces, para empezar ahí ya me hizo ruido, ¿no? De, sí, ya sé que es algo que puede afectar, pero no consideramos la otra El otro cara del escenario. riesgo o el otro escenario que el PMI maneja, que son las famosas oportunidades y que también las categoriza dentro de los riesgos, ¿no? Claro, siempre vemos el lado negativo. Cuando hablamos de riesgos nos preocupa que algo pueda salir mal, pero también podríamos hacer algo, un esfuerzo adicional para que las cosas salieran mejor, para materializar las oportunidades que no sabemos si se van a presentar, pero que si se están presentando, las podemos empujar para que jueguen a nuestro favor, ¿no? Entonces, es cierto, el PMI maneja esta visión de que los riesgos pueden ser amenazas o pueden ser oportunidades y que en estas oportunidades nosotros podemos hacer un esfuerzo extra para tomar ventaja de ellas, ¿no? Yo empezaría con que al menos identificáramos los riesgos negativos. Cuando he tenido oportunidad de dar clase, hay una lista increíble, interminable de riesgos y amenazas negativas. Les digo como parte de la tarea, bueno, ahora hay que identificar 3 oportunidades, porque hay que cambiar este mindset de todo es negativo. Identifiquemos las oportunidades de que las cosas salgan mejor y por lo tanto nuestro alcance se vea beneficiado, ¿no? Podamos encontrar una reducción de precios o de costos, podamos encontrar una reducción de tiempos y salgamos entonces mejor en nuestra ejecución durante el cronograma Y les planeado. provocas dolor de cabeza, ¿no, Carlos? Porque yo hago el mismo ejercicio que comenta Carlos y la lista de riesgos me sorprende porque es infinita. Si no los paro, se siguen. Y les digo, ¿y las oportunidades? No, Leti, es que no hemos encontrado muchas. O sea, esa les provoca dolor de cabeza porque les cuesta trabajo ver, ejemplo, oye, una oportunidad es, si estoy haciendo una remodelación de un retail para un cliente en un centro comercial, pues puede ser una oportunidad el de si este cliente va a entrar a más centros comerciales en la República, es pues que si yo le entrego en tiempo y le entrego muy bien, pues me invite a formar parte de su equipo y me siga con más trabajo, ¿no? Son de estas oportunidades que a veces no vemos o que muchas veces es como, pues si pasa, que pase, ¿no? Y si no, pues ya ni modo. Pero no Y, potenciamos, ¿no, Carlos? El de hagamos todo lo posible, a diferencia de los riesgos para que no pase, aquí sí hagamos todo lo posible para que sí suceda. y Leti, a mí me llama la atención que en muchos de los riesgos negativos también hay una oportunidad. Entonces, nada más es cuestión de darle un poco de giro a la perspectiva que tenemos y vemos una oportunidad. Y entonces, sí, es cierto, nuestro plan de mitigar esta amenaza es importante, pero también podría darle un empujón
para que fuera una oportunidad. Como bien dices, si yo le entrego bien, él va a querer, o es posible que me dé la oportunidad de seguir trabajando con él en sus siguientes proyectos de remodelación para otros centros comerciales. Entonces, no solo es minimizar el riesgo de que me penalice por entregarle tarde, sino potenciar la oportunidad de entregarle con anticipación para que él lo instale también con anticipación y esté satisfecho y vea que soy un proveedor confiable y vea que puede darme no solo 10 pequeños anuncios como contrato, sino 50 o 100 porque ve que tengo estas capacidades. Entonces, un mismo riesgo, minimizar la penalización, puede también abrir la puerta a, tengo la oportunidad de hacerme de un contrato mayor con este cliente. No sabemos si va a pasar ninguna de las dos. Por eso son riesgos, porque son inciertos. Pero podemos, al mismo tiempo que reducimos este riesgo o esta amenaza, potenciar esta otra. Es correcto. Y también no sé si te das cuenta, Carlos, que algo que les fomentamos mucho a nuestros alumnos y en nuestros equipos de trabajo también, a mayor medida de que tengamos mayor control y manejo de estos riesgos, tanto positivos como negativos, también va mostrando nuestro nivel de madurez como directores de proyecto, ¿no? Porque ya no eres el que nada más se dedica ¿cómo dicen? A lanzar las bolas que le caen, ¿no? Sino también a ver más allá de, con anticipación, a tener información, a generar una estrategia. Y a mí, si fuera cliente, poniéndome la cachucha del cliente, me darían mayor tranquilidad saber que tengo un proveedor o un administrador de proyectos que tiene esa madurez y me va a dar esa confianza de que sé que estoy en buenas manos, ¿no? No es alguien Claro, improvisado. claro, creo que la palabra clave aquí es anticipación. Podemos anticiparnos a las cosas, ¿sí? Podemos anticiparnos a las cosas y ver que como son valiosas e importante que yo las considere y las evite porque son unas amenazas importantes, las incorporo sin que nadie me diga a mi plan de proyecto. Modifico un poco el cronograma, incorporo unas tareas que minimicen el riesgo, que me permitan capacitar, ya sé que las necesito y me estoy anticipando, porque el riesgo es muy alto. Si el riesgo es mediano, el impacto es mediano, a lo mejor lo que puedo hacer es nada más dedicarle un poco de tiempo y tener un plan que me permita a mí saber cómo responder, no improvisar. El secreto de un buen administrador no es que improvise, es que sabe qué hacer. Seguramente no tenemos todas las respuestas y habrá que improvisar algunas, pero son las menos. Es correcto. Muy bien, Carlos. Pues muy interesante esto que nos compartes esta tarde. Y no sé si quieras agregar algo más ya para despedir nuestra entrevista. Pues agradecerte, Leti, esta oportunidad de platicar con ustedes, de platicar sobre este tema de riesgos y de decir que tenemos que cambiar la idea de que si no hablamos de las cosas riesgosas y cerramos los ojos, las vamos a desaparecer. Eso no es cierto. Las cosas riesgosas están ahí, es posible que se presenten, y como es posible que se presenten, nosotros tenemos la madurez y experiencia para poder planificar una respuesta con tiempo, con la cabeza fría, con una posibilidad de ver muchas alternativas de respuesta y de escoger la que creamos más conveniente y tenerla lista para implementarla si se requiere. Eso es muy diferente a trabajar bajo presión, me urge, mi jefe quiere una respuesta para ahorita, y entonces implementamos lo primero que nos viene a la mente, no necesariamente lo mejor.
seamos fríos y serenos y hagámoslo con tiempo. Igual que hicimos la planeación del proyecto, la hicimos con tiempo, sin prisas, pero sin pausas. Es correcto. De acuerdo, Carlos. Pues muchísimas gracias. Y gracias a todos, a toda nuestra audiencia por acompañarnos a otra transmisión más. Los invito a que se suscriban en la campanita y también a que activen sus notificaciones para que no se pierdan las próximas entrevistas que seguiremos transmitiendo todos los viernes a través de este canal de Trela Digital. Muchas gracias a todos.